21 horas 8 minutos, programa en vivo, ya lo decías Ernesto, así es. Esta noche vamos a abordar un tema que complica realmente a todo el país, una semana que se vienen con anuncios de movilizaciones por parte de transportistas, mineros, la Central Obrera Boliviana que pide el incremento salarial a tan solo días de lo que va a ser el Día del Trabajador. Asimismo también piden la abrogación de la Ley 1720. Para hablar de estos detalles, quiero darle la bienvenida a Marcelo Arequipa, politólogo, para que podamos abordar este importante tema. Muy buenas noches, gracias por estar en el programa Al Punto. Cintia Durán lo saluda. Que pueda encender su micrófono, Marcelo. Hola. Ahora sí lo escuchamos muy bien. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Hola, Cintia, gracias por la invitación. ¿Cuál es el panorama que usted ve a estos días de que se vienen unas amenazas, podemos decirlo así, de conflictividad en el país? ¿Cómo debe reaccionar el gobierno nacional ante ello? ¿Cuál es su mirada, Marcelo? Pues es un escenario en el que han empezado a confluir diversos sectores sociales con demandas que al principio parecieran que son diferentes, es decir, que cada sector tiene una demanda en específico, pero que conforme pasan los días, las demandas pueden terminar por confluir en una sola agenda que se centralice con la Central Obrera Boliviana. Ese es el mayor peligro que debería ahora mismo, digamos, visualizar el gobierno nacional. En la medida en la que maestros, marchistas, campesinos e indígenas que están llegando a La Paz desde Pando, transportistas, mineros cooperativistas, mineros asalariados, confluyan en el cabildo del 1 de mayo y se haga una sola agenda, yo creo que ahí el gobierno nacional va a tener algunos problemas, porque la dificultad para poder desactivar esa agenda va a ser mayor que la que podría estar siendo ahora mismo en un contexto en el que podría hablar sector por sector. En ese sentido, Marcelo, estamos hablando de quizás una acumulación de tensiones estructurales, ¿no? Porque ¿qué tan listo podría estar el gobierno nacional para enfrentar simultáneamente tantos conflictos que se vienen ahora en el país? Así es, porque en la experiencia nos ha demostrado que el gobierno nacional no ha tomado nota de lo que ya ha vivido antes en otros conflictos sociales, ¿no? En el caso por ejemplo, del decreto abrogado 5503 y cómo se ha ido realizando, en ese momento la tensión y el conflicto, pues parece ser que ahora el gobierno también no está tomando buen apunte de ese tema y luego por tanto entonces no está pudiendo salir de este problema, y eso, por eso decía hace rato, puede complicar aún más al gobierno, porque estas agendas diferentes se pueden terminar por confluir en una sola, es decir, en un solo pliego petitorio, y negociar en esas circunstancias, en esas condiciones para el gobierno, va a ser un cuesta arriba, más aún porque necesita tomar decisiones de una vez de fondo sobre el tema de la situación económica, que hasta ahora no las ha tomado. En ese sentido, Marcelo, ¿qué sectores políticos quizás se están beneficiando con estos conflictos? Bueno, por ahora, digamos que los actores políticos, no los actores sociales, sino los actores políticos que están un poco a la expectativa, son aquellos que han tomado más oxígeno con las elecciones subnacionales, y son aquellos que son denominados claramente como actores de oposición, ¿no?, al gobierno. Y esto es natural y es normal, además, tienen que haber actores de oposición. Ahora, esos actores de oposición se comportan, digamos, de una forma altruista, generosa con el gobierno. No lo van a hacer, porque claramente por eso están haciendo política, ¿no? Y están generando y están viviendo en un clima en el que la tensión puede jugar más bien a favor de ellos. Y eso el gobierno debería saberlo claramente. Es decir, para eso hay actores del oficialismo y para eso también hay actores de oposición. Marcelo, el gobierno nacional deberá
dialogar sector por sector o quizás priorizar una cumbre nacional? Mira, yo creo que el tiempo de pensar en dialogar sector por sector se está terminando y más bien el tiempo de la demanda, digamos, grande, el pliego unificado, es el que se está aproximando. Y entonces ahí la gran pregunta es, ¿realmente tendrá la fuerza y la capacidad necesaria del gobierno como para llamar a un gran acuerdo nacional en el país? Yo esto lo veo muy complejo, lo veo muy difícil. Creo que más bien la fuerza la habría alcanzado al gobierno para desactivar los conflictos de manera separada y no para esperar a que confluyan todos en una sola agenda. Este conflicto, entonces, en ese sentido, Marcelo, puede afectar esta gobernabilidad que estamos hablando a corto plazo. Sí, no, sin duda. Lo que vamos a ver es que el gobierno nacional en este conflicto probablemente termine, igual que en el 5503 en ese decreto, termine perdiendo y pues lo que vayamos a observar va a ser probablemente un gobierno más débil, que se va a caer, no necesariamente, no creo que eso sea, digamos, el objetivo final de nadie, pero sí, el resultado probablemente sea tener un gobierno nacional débil, con poca capacidad de acción hacia adelante. Si el gobierno pierde, entonces, Marcelo, quizás podría darse un paso atrás en lo que es ahora la estabilidad económica. Mira, yo en todos los escenarios en los que he estado pensando en relación a este tema, Cintia, va en el sentido en el que no hay ninguno de los escenarios en los cuales el gobierno vaya saliendo de alguna forma ganando. Todos los escenarios más bien conducen a pérdidas, en algunos más que en otros, pero pérdidas al final, derrota del gobierno, y eso pues debería significar de verdad una lectura profunda del gobierno de qué es lo que han estado haciendo hasta ahora en términos de su estrategia política y su línea comunicacional, que deberían ir de la mano. Esto debería ser, digamos, tarea principal ahora mismo del gobierno y no pensar ahora mismo en sacar declaraciones que provocan más bien más movilización, como esa del presidente de que no tiene miedo a las movilizaciones. Podemos decir quizás que el gobierno en estos momentos actualmente se puede encontrar en una crisis tras la destitución de autoridades, renuncias, cambios de ministros. Creo que para toda la gente está clarísimo que hay una crisis en ese tema, ¿no? El problema es que si el gobierno lo asume como eso, es decir, si se autoengaña y cree que no hay esa crisis y cree que todo está normal, o realmente de manera sincera entiende que está atravesando un tiempo de crisis, y en esa magnitud también hay que responder, ¿no? En tiempos de crisis hay que dar una respuesta también a la altura de las circunstancias. O piensa que definitivamente este es un mero trámite administrativo y ya está. Yo creo que eso es, pero ojo, es peligroso, porque eso es negar una realidad que está ocurriendo. En ese sentido, ahora que estamos a tan pocos días de lo que va a ser el 1 de mayo, quizás este 1 de mayo puede convertirse en una fecha clave para la estabilidad del gobierno nacional, Marcelo, en su criterio. Puede significar un punto de inflexión, ¿no? Un momento del antes y del después. No creo que sea el momento en el que la movilización esté en su máxima expresión, es decir, en su máximo nivel de tensión, pero sí puede significar un punto que converge en el antes y el después, y eso era, como te decía al principio, pues más bien, en lugar de ver demandas sectorializadas, separadas, vayamos a ver un solo pliego nacional, y eso pues complica aún más la gestión y la gobernabilidad. Ya para ir cerrando, Marcelo, este exhaustivo análisis, podemos decir en términos claros, Bolivia esta semana está en un momento clave, pero manejable para ver la escalada del conflicto.
arriba o abajo, es momento clave para poder definir esto. Sí, son días demasiado importantes y demasiado cruciales, creo, como para solo pensar en que hay una o dos marchas que están ahí presentándose. No, creo que es más bien son días excepcionales que debería aprovechar el gobierno, de verdad, para buscar desactivar los conflictos. Pero bueno, si estos días cruciales pueden terminar siendo luego en algo que no tenga, digamos, vuelta atrás, y eso va a ser mucho más complicado. Si esas demandas sectoriales, Marcelo, confluyen, el gobierno nacional entonces está enfrentando un desafío mucho mayor. Ahora se viene un desafío importante. Se está jugando la vida, podemos decirlo así. Se está jugando gran parte de la existencia, digamos, de alguna forma más o menos tranquila en los siguientes años en la gestión que le toca hacer, porque está clarísimo que el resultado de esto no va a significar necesariamente un triunfo ineludible para el gobierno nacional. Al contrario, puede significar más bien una derrota significativa. Ok. Muy bien, Marcelo, muchísimas gracias por estar en el programa Al Punto, por realizar este análisis tan detallado para todos nuestra audiencia. Le agradecemos muchísimo. Gracias. A ustedes, Cintia, un abrazo. Buen inicio de semana. Bendiciones, muchísimas gracias. Estaremos al pendiente de cómo se va a estar desarrollando esta jornada y los próximos días, muy importante para todo el país.